Bienvenidos a todos a un nuevo programa Educando con Amor. Dentro de las necesidades educativas especiales que hemos conocido en programas anteriores, existe el TEL, o ya como hemos aprendido, trastorno específico del lenguaje. Es por eso que el día de hoy se encuentra entre nosotros Carolina Díaz, una audióloga de nuestra querida Escuela Gabriela Mistral. Carolina, le damos la más cordial bienvenida. Hola, buenas tardes Valesca, ¿cómo estás? Gracias por la presentación y por la invitación también. Y buenas tardes a todos los que nos están viendo hoy, en especial a quienes son parte de nuestra comunidad educativa Gabriela Mistral. Bienvenida, Carolina. Un gusto tenerla con nosotros, pues. Carolina, Gracias. sabemos que hoy en día y prácticamente en todas las escuelas de nuestro país existen los programas de integración escolar. Sabemos también que dentro de estos programas de integración escolar, o hemos aprendido a través de este programa, participan un sinfín de profesionales, dentro de ellos usted, psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, que en tiempos anteriores estaban más ligados al área clínica, ¿ya? O a la intervención clínica. Pues bien, hoy en día ustedes también están siendo partícipe del proceso educativo de los niños y especialmente en las escuelas municipales. Quisiéramos saber cuál es su rol, el rol que usted cumple dentro de nuestra escuela. Ya. Bueno, para contextualizar un poco la respuesta, el fonoaudiólogo o fonoaudióloga es un profesional que se desempeña tanto en salud como en educación, ¿ya? Interviniendo diversas patologías, ya son varias. Quizás lo más conocido y nombrado es que trabajamos con las personas o niños que tienen dificultad para articular la R, ya es como típico que dicen el fonoaudiólogo, el que ayuda a sacar la R, ¿ya? Que ese es un problema articulatorio que se llama dislalia. ¿Ya? Pero eso es algo súper general para lo que trabajamos, en lo que intervenimos, ¿ya? Por ejemplo, podemos apoyar diversas áreas. En el caso de salud voy a comentar un poco para que puedan tener más información. Trabajamos allí con niños que tienen trastorno del lenguaje, de la comunicación y también con problemas de deglución, ya para alimentarse. Y también con adultos, no solo con niños. Con adultos, por ejemplo, en secuelados de accidente cerebrovascular, adultos mayores que tienen dificultades luego del accidente cerebrovascular para poder comunicarse, para poder alimentarse. Quizá alguno de ustedes tiene algún conocido, algún familiar que le ha sucedido esto. Y es como que los adultos tienen que volver a hablar, a adquirir el lenguaje como si fueran niños. Es un proceso bien complejo, bien difícil de trabajar. Y también la intervención en los traqueotomizados, que antes eran muy pocos, ahora con la pandemia, con el COVID, con la cantidad de intubados que hay, el trabajo del fonoaudiólogo ha sido más recurrente en la UCI y en la UTI, ¿ya? Para volver a recuperar estos pacientes que fueron traqueotomizados, para que se vuelvan a alimentar, para que vuelvan a hablar y a escucharse bien, porque por lo general tienen o quedan con problemas de fonación, ¿ya? Afectando la voz principalmente. Bueno, y así un montón de patologías como los problemas auditivos, las disfonías, entre otros, ¿ya? Y ya hablando específicamente de nuestra área, la educación, como mencionaba Valesca, claro, nuestra formación es bien como profunda en lo clínico, ya ligada bastante a la salud, a las consultas particulares, pero se abrió rápidamente campo la fonoaudiología en educación, ¿ya? Debido a la gran cantidad de estudiantes que presentan dificultades en la adquisición del lenguaje y en la comunicación. Y esto obviamente impide o dificulta a que estos niños, niñas se puedan comunicar con sus pares, con sus profesores, y por lo tanto va a dificultar también el proceso de aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, como sabemos que en un programa de integración nos encontramos con muchos estudiantes que presentan diversas necesidades educativas, una de las más frecuentes son las dificultades lingüísticas y comunicativas, ¿ya? Por ejemplo, en los casos de los niños y niñas que presentan el trastorno del espectro autista, requieren apoyo fonoaudiológico. ¿Por qué? Porque tienen dificultades para comunicarse, para comunicar sus necesidades, para comprender al otro, para comprender
tanto lo que la otra persona le quiere decir, le quiere expresar de forma verbal o de forma no verbal, ya como que no entienden a veces los gestos, lo que nosotros expresamos de manera no verbal. Y se comunican, por lo tanto, de forma diferente, por eso requieren este apoyo, el apoyo de este profesional, ¿ya? También hay muchos estudiantes que tienen otros diagnósticos, ¿ya? Por ejemplo, síndrome de Down, discapacidad intelectual, donde a raíz de su propio diagnóstico o condición tienen un desfase en lo lingüístico, ¿ya? Y en lo comunicativo, entonces requieren ser atendidos por este profesional. Y así como también el trastorno específico del lenguaje, ¿ya? Que es un diagnóstico que es netamente fonoaudiológico, porque es totalmente de lenguaje, ya dificultades, trastorno, retraso del lenguaje. Y bueno, para que nosotros podamos atender a todos estos estudiantes con estas necesidades, debemos diagnosticarlos, ¿ya? Y al diagnosticarlos debemos utilizar instrumentos de evaluación, que son instrumentos que están estandarizados a nivel nacional, son bastante largos, engorrosos, entonces requieren un tiempo, más o menos 1 hora por niño para poder ser evaluados, ¿ya? Entonces es un proceso largo el de la evaluación porque también es un proceso serio, ¿ya? Porque no podemos llegar y diagnosticar a un niño así como porque escuchamos que habla mal o creemos que no entiende algo, ya tiene tal diagnóstico. No, es un proceso bastante largo que realizamos para poder determinar qué diagnóstico presenta, de qué tipo, de qué grado, y así después poder realizar nuestro plan de intervención y proceder a intervenir a estos estudiantes, ya sea de forma individual o en pareja, que es como la modalidad que tenemos, según la dificultad que ellos tengan. Y bueno, también actualmente en el programa de integración, no sé exactamente el número, la cantidad de estudiantes con el que contamos justamente ahora, pero sé que son más de 100 estudiantes, ¿ya? De los cuales 102 aproximadamente presentan un trastorno de lenguaje o un trastorno comunicativo. Entonces, es mucho más de la mitad, yo me atrevería a decir que son como 2/3. Yo, por ejemplo, atiendo 51 estudiantes y mi colega, porque somos 2 fonoaudiólogas de la escuela, mi colega Verónica Riquelme también está atendiendo actualmente 51 estudiantes, porque hace poquito le aumentaron las horas porque no dábamos abasto con la cantidad de estudiantes que tenemos. Entonces, esa es la cobertura que estamos dando en estos momentos en la escuela. Complejo, una gran cantidad de estudiantes entonces. Sí, Bueno, de hecho creo que en programas anteriores, si no recuerdo mal, la profesora Pamela nos mencionó que estábamos llegando al borde de 197 estudiantes. Creo que por ahí vamos con las últimas evaluaciones del proceso, por ahí más o menos estamos llegando con la cantidad de estudiantes que tal como lo dice Fernando, el kinesiólogo, tienen una condición distinta, no una necesidad como a veces se presenta o como una dificultad. Entonces, podríamos sintetizar, Carolina, que su rol dentro del colegio no solo es intervenir, no solo es eliminar barreras, sino que también diagnosticar a estos estudiantes para poder dar la intervención que corresponde, ¿verdad? Sí, exacto. Perfecto. Y 51, que no es menor. Sí, sí. Carolina, sabemos que dentro de sus funciones se encuentra, tal como lo dijimos anteriormente, intervenir los problemas del habla, de la comprensión del lenguaje en general. Dentro de estas condiciones, como dijimos al comienzo del programa, ¿cierto? Encontramos el TEL, perdón, también conocido como, o bien conocido como, el trastorno específico del lenguaje. ¿Usted nos podría explicar de una manera un poco más sencilla para nuestros apoderados y televidentes en qué consiste esta necesidad educativa especial? Sí, bueno, el TEL, como bien tú dices, es el trastorno específico del lenguaje, ¿ya? Y es un diagnóstico que lo entrega el fonoaudiólogo, perdón. Él es el que diagnostica el TEL, ¿ya? Entonces, se dice que es específico porque para que podamos diagnosticar un TEL, el estudiante no debe contar con ninguna otra condición y patología, ¿ya? Entonces es un trastorno que es puramente lenguaje, dificultad para expresarse, para comprender, por ejemplo, pero netamente en el ámbito del lenguaje, ¿ya? Entonces, encontramos 2 tipos, está el TEL mixto y el TEL expresivo, ya seguramente también lo han escuchado. Ya la diferencia entre estos dos
es que en el TEL mixto se encuentra afectada la expresión del lenguaje. Por ejemplo, tienen dificultad para articular sonidos, producir palabras, elaborar frases, pero además de eso tienen dificultad para comprender el lenguaje, comprender instrucciones, comprender el discurso, o sea, todo lo que le decimos tienen dificultad para comprenderlo. Entonces es un diagnóstico bastante complejo, no es tan sencillo. En cambio, el TEL expresivo solamente presentan las dificultades a nivel de la expresión del lenguaje, ¿ya? Entonces se dice que es un diagnóstico más bien transitorio. ¿Eso qué quiere decir? Que este diagnóstico los estudiantes lo van superando a nivel que van siendo intervenidos y van transitando en la educación. Pero también pasa bastante, y también hay estudios de que este trastorno no es tan transitorio como se dice, sino que en algunos casos, sobre todo en los TEL mixtos, pareciera ser más bien permanente. Ya incluso quedan consecuencias, secuelas más bien en la edad adulta, ya para comprender algunas cosas, para articular enunciado, discurso. Entonces podemos ver que este trastorno va requiriendo cada vez más apoyo, no solamente del fonoaudiólogo, también de otros profesionales, o permanecer con el apoyo fonoaudiológico hasta, no solo hasta cuarto básico, sino que hasta cursos superiores, ¿ya? Entonces, además, todos estos estudiantes necesitan también apoyo en la lectoescritura, en la adquisición de la lectoescritura, ya que el lenguaje oral va muy de la mano con el lenguaje escrito. Entonces, es un diagnóstico que no es tan simple o sencillo como se ve en algunos, en algunos discursos o en los decretos, sino que también es un diagnóstico que necesita harto apoyo, porque si no, deja varias huellas en la persona, en su vida ya adolescente o adulta, si no es bien intervenido. Qué importante eso que nos menciona, porque generalmente se relaciona el TEL a los cursos más pequeños, prebásica, Sí, primero, segundo básico, como decía usted, hasta cuarto básico, pero como usted nos explica, es una necesidad que incluso la podemos ver en cursos mayores y incluso, me imagino, en enseñanza media. sí, sí. Lo que pasa es que el lenguaje es una habilidad como muy macro, que involucra muchas cosas. O sea, nosotros para todo nos tenemos que comunicar, tenemos que hablar, entonces para expresar todas nuestras emociones, inquietudes. Entonces, si no contamos con una buena base de lenguaje, ya sea comprensivo y expresivo, va a dificultar mucho nuestro aprendizaje, ¿ya? No solamente el aprendizaje de la lengua materna, sino que para que nosotros comprendamos, por ejemplo, matemática, historia, cualquier asignatura, necesitamos el lenguaje para comprender y para expresarlo. Entonces, es algo que es transversal, por eso es tan importante. Claro. Y también para nuestras relaciones interpersonales. Es Exacto, fundamental la comprensión de sí, aquello. exacto. Gran labor entonces, gran labor que se realiza con nuestros estudiantes. Carolina, sabemos que su trabajo, bueno, y el de todos los profesionales, en realidad, todos quienes trabajamos en educación, requiere de la presencialidad, ¿verdad? Requiere del contacto frente a frente, de poder estar más cerca a nuestros estudiantes. Situación que ha sido compleja para todos a nivel nacional debido a esta pandemia. ¿Cómo usted ha logrado poder realizar su trabajo en esta etapa que estamos viviendo a nivel mundial? Bueno, las intervenciones igual han sido un poco más complicadas. Es más difícil porque las intervenciones, como bien tú dices, son cara a cara. Principalmente nosotros tenemos que estar cara a cara, mirarnos. Entonces el principio fue un poco más complicado, ya que en un principio no todos los estudiantes contaban con el acceso al internet o con el recurso tecnológico para poder conectarse. Entonces era difícil explicarle por teléfono lo que tenían que hacer o pedirles que realizaran, por ejemplo, alguna actividad a partir de algún video que le enviábamos. Eso fue como más difícil, ¿ya? Pero una vez que esto se fue subsanando, las intervenciones de forma virtual han funcionado bastante bien, ya que, por ejemplo, se observa la adherencia que tenemos de los estudiantes, ya que las intervenciones se realizan desde las 8:30 hasta las 4 de la tarde con los estudiantes,
y los niños esperan las intervenciones. Eso son lo que nos dicen los apoderados, ya que les gustan las intervenciones con la fonoaudióloga, que las esperan, que cuando toca, que lo pasan bien en ese rato, ¿ya? Y los apoderados también son bien cariñosos a pesar de que no tienen alta demanda con sus hijos, son de escasos recursos. Ellos igual envían mensajes agradeciendo el apoyo que se le entregan, porque igual ven los avances. Y bueno, junto a mi colega, a Verónica, hemos tratado de que las intervenciones sean lo más lúdicas posible, ya no guía o cosas como fome, porque los niños, o sea, no es la idea, sino que es lo que debe ser, que los niños tienen que aprender jugando, ya de manera didáctica, no son adultos, entonces no los podemos tratar como adultos. Entonces, además de trabajar el contenido, el objetivo que debemos trabajar con cada uno de ellos, hacer estas actividades de una forma más entretenida, que el rato que van a estar ahí sentados frente al computador sea grato, tanto para ellos como para nosotros, porque nosotros estábamos desde las 8:30 hasta las 4 de la tarde con niños, igual llega un momento que uno se aburre, estar ahí en la pantalla mirando lo mismo, repetir lo mismo, entonces la idea es hacer juegos entretenidos, que ellos se entretengan, nosotros también, y además aprender en ese momento, ¿ya? Y bueno, viendo siempre el vaso medio lleno de esta modalidad, y bueno, de la pandemia no podemos decir muchas cosas buenas, pero de esta modalidad es que ha propiciado de que tengamos mucho más contacto con los apoderados y también con las profesoras. Entonces ellos, los apoderados principalmente, saben lo que estamos trabajando con sus hijos, cosa que no pasaba en la escuela, porque uno tenía que quizá llamarlos por teléfono, explicarle un poco, uno que otro iba a la escuela, pero era más que nada el trabajo con el estudiante y alguna actividad que se le enviaba a algunos específicos y nada más. Pero en este caso los apoderados están con ellos, están al lado de ellos, escuchando, viendo la actividad que les estamos haciendo. Entonces ellos ya saben cómo, de qué forma los pueden apoyar, ven las actividades, como decía. Entonces también para nosotros es más fácil explicarles cómo ellos pueden reforzarlo, ¿ya? Nos piden videos, más apoyo, les enviamos videos como cápsulas para que ellos puedan repasar en la casa. Entonces están como mucho más comprometidos y, ¿cómo poder decirlo? Como Más familiarizados presentes. claro, con el trabajo que realizamos nosotros. Quizás antes no lo conocían mucho y ahora ya lo entienden bastante más. Y tienen muy buena asistencia, por lo menos conmigo tienen muy buena asistencia. Tengo pocos niños que de repente faltan, que son como quizás los que faltan como en todas las asignaturas, pero bastante buena adherencia, ya, porque lo pasan bien y eso es súper importante. Yo creo que es necesario recalcar eso, que los niños son niños y aprenden jugando, ¿ya? Entonces, no sé, pues, quizá algún papá puede decir, oh, pero se sienta ahí a puro jugar, pero de esa forma el juego está dirigido a un contenido, a un objetivo, entonces se está trabajando también eso, no solamente es jugar, ¿ya? Entonces, bueno, y también es importante porque en estos tiempos uno con los papás se está formando como coterapeutas, ya los papás se han convertido este último tiempo en coterapeutas, ¿ya? Porque a veces mediante la pantalla igual es difícil explicar algunas cosas, como por ejemplo, lo que a mí más me ha costado quizás son como los puntos articulatorios para explicarle cómo se realiza este sonido. Por la pantalla es más difícil. Entonces ahí siempre tiene que estar el apoderado para explicarle también a él y después ellos pueden seguir practicando durante la semana. Entonces ahí los papás y las mamás se vuelven como nuestras manos, porque ahí cuando estamos presencial, con el palito, el bajalengua, le abrimos la boca, bueno, ahora tampoco podemos hacer eso, para que ellos puedan saber dónde va la lengua posicionada para poder decir el sonido. Entonces en estos casos los papás y mamás se han vuelto fundamentales en este proceso. Qué bueno. Y como dice usted, bueno, tienen muy buena asistencia, por lo tanto, la respuesta de ellos también ha sido muy buena, ¿verdad? Sí. Qué bueno que se haya logrado esa cohesión. Bueno, al igual que invitados anteriores, concordamos totalmente entonces que la mejor manera de aprender es el juego. Muchos de sus colegas nos han planteado lo mismo. Independiente de que nuestro objetivo final sea generar aprendizaje en los estudiantes, es importante entonces mencionar que la base de aquello o cómo llegar de mejor manera a ellos ha sido el juego. Carolina, Sí. ¿qué consejo podría usted
entregarle a nuestros apoderados que en ocasiones se sienten colapsados o no entienden el porqué de esta necesidad educativa especial que presentan sus hijos, más que el porqué, cómo tratarlos o cómo colaborar en la intervención que ustedes realizan. A ver, bueno, primero que todo y lo principal es permitir que sus hijos o hijas se expresen, ¿ya? Porque para poder desarrollar el lenguaje y la comunicación tenemos que expresarnos, ¿ya? Tanto con palabras como con gestos. Entonces, dejar que los niños y niñas se comuniquen, preguntarles cómo están, qué hacen, conversar con ellos, porque cuando se dan cuenta que presentan alguna dificultad o no le entienden alguna palabra, algún sonido, los papás, no sé, piensan que cómo no lo van a poder hacer, que lo tienen que hacer, pero esto es un trastorno del lenguaje, entonces no es que ellos no lo quieran decir, sino que no lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, igual que cualquier otra patología que tienen una dificultad, entonces ellos tienen que ser intervenidos, ser apoyados en esto. Entonces, una forma de que ellos puedan ayudar en eso es dejar que ellos se expresen, darles tiempo para conversar, darles las pausas, los tiempos para que puedan conversar y generar las instancias comunicativas, ya que eso se ha perdido harto en las casas este último tiempo, porque los niños pasan bastante tiempo en las pantallas, viendo televisión, los papás trabajando y después almuerzan a veces separados, a veces juntos, pero están metidos en el teléfono. Entonces, cada vez estas instancias como comunicativas, de conversación, se están perdiendo harto. Entonces, a veces tenemos estudiantes que quizás no deberían tener un trastorno del lenguaje y lo tienen a raíz de esto mismo, porque no se expresan, no desarrollan el lenguaje por estas situaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los niños que, como mencionamos anteriormente, que tienen trastornos de lenguaje que son comprensivos y expresivos, se podría decir, por ejemplo, si tienen afectada la comprensión, no comprenden muy bien lo que se les dice, hay que hablarles más lento, entregarles instrucciones más cortas, simples, como separar la instrucción que le queremos dar y cerciorarnos de que entendieron lo que les queremos decir, ¿ya? Porque tienen un tiempo como más corto para comprender, como que la duración de atención y concentración para comprender como que es más cortito, entonces es mejor hacerlo como por parte, para que puedan comprender todo lo que les queremos decir, ¿ya? Y los que tienen dificultades de expresión, que no se le entienden lo que hablan, algunos sonidos que no pueden articular, bueno, siempre a los niños hay que entregarle el modelo correcto de la palabra, incluso cuando son bien chiquititos, que no se le entiende, la idea es no hablarle como bebé, sino como bueno, no como grande, sino que decir la palabra como es, ¿ya? Porque también aprenden a través del modelado, de cómo nosotros hablamos. Y de a poco comienzan a hablar cada vez mejor. Y bueno, la corrección de forma respetuosa también es importante. Ya no dejar que hable como hable, sino decirle cómo se hace. Y de a poquito, bueno, con el apoyo obviamente del profesional, eso se va mejorando. Y también es importante hacer juegos en la casa, por ejemplo, juegos de mesa, quizá, bastante lento a los estudiantes porque además desarrolla la creatividad, la imaginación, por ejemplo, cantar canciones, recrear situaciones, representar, por ejemplo, personajes o películas, porque así también pueden trabajar un poco el lenguaje no verbal, que también es bien importante, ¿ya? Porque también expresamos mucho a través de lo que gestualizamos. A veces decimos unas cosas con las palabras, pero decimos otras con los gestos. Entonces, también es muy importante ese lenguaje, ¿ya? Entonces, bueno, como les decía anteriormente, es básicamente eso, ¿ya? Y que nos encontramos cada vez con niños que presentan dificultades de lenguaje a veces porque están muy metidos en la pantalla, que no hay muchas instancias como para conversar, entonces no hay mucha estimulación en el hogar. Y bueno, y esto también tiene que darse bastante en los colegios, en las escuelas, porque tampoco tenemos que incentivar a los estudiantes a que conversen más, a que quizás expongan, diserten, se expresen, no que estén sentados todo el tiempo ahí en su lugar, escuchando al profesor nomás, ya no ser niños y niñas como
pasivos en su aprendizaje, sino más activos, ¿ya? Y esto debiese ser ya trabajado desde preescolar, desde bien chiquititos, ya porque el discurso es algo muy importante que, por ejemplo, bueno, yo también trabajé en educación media y también trabajé en educación superior, y las dificultades más grandes que tienen todos los estudiantes son las habilidades discursivas para expresarse, para presentar, para elaborar un informe, por ejemplo, no tienen mucho vocabulario. Entonces, y eso se trabaja simplemente utilizando el lenguaje, es la única forma. Claro, nuestro principal medio de comunicación, ¿cierto? El Exacto. lenguaje. O sea, fundamental es reforzar aquello. Agradecemos su presencia, Carolina. Agradecemos su buena voluntad por aclarar nuestras dudas, su disposición. Esperamos poderla ver en programas venideros, seguir contando con su presencia. Agradecer también su labor con esos 51 estudiantes del programa de integración. Por mi parte, muchas gracias. Espero, como le dije anteriormente, poderla tener en un próximo programa. Ya, Valesca, muchas gracias, Vale, por la invitación. Bueno, y espero les haya gustado el tema, haber quizás aclarado algunas dudas, entregado alguna información que quizás para alguien sea importante y de alguna forma haber ayudado un poco, ¿ya? También agradecer a nuestros apoderados que confían en nosotros, ¿ya? Que varias veces nos dicen, y bueno, y a nuestros estudiantes, a nuestros y nuestras estudiantes, ¿ya? Que por ellos nosotros hacemos todo esto y nos motivan cada día a mejorar un poquito. Así es, pues por ellos, por quienes se pone todo el esfuerzo día a día. Queridos Sí. televidentes, agradecemos su sintonía y confiamos en Dios en poder reencontrarnos pronto. Ojalá sea Él quien lo permita. Hasta un próximo programa. Nos vemos.